¿Por qué creamos en Coca-Cola el Instituto Coca-Cola de la Felicidad? Bueno, pues hace 3 años llevamos a cabo nosotros hacemos habitualmente mucha investigación de mercado, de consumidor, y en una de estas investigaciones, en uno de estos estudios, descubrimos que éramos la marca más relacionada con la felicidad, la marca a la que los españoles más asociaban a la felicidad. A partir de este informe, que bautizamos internamente como el informe Durex, por la curiosidad de que la marca de preservativos era la tercera marca más relacionada con felicidad, pues decidimos intentar entender no ya el por qué éramos la marca más relacionada con la felicidad. Al fin y al cabo, llevamos 124 años hablando de temas inherentes a la felicidad. Hablamos de tiempo pasado con amigos, de comer en familia, de positividad, de optimismo. Hablábamos de cosas que están ahí. De hecho, aquí, como veis, hay unos cuantos ejemplos en los que, pues empezábamos, no sé si os acordáis de los anuncios antiguos, en los que, pues pasábamos de un guateque con amigos, con música y todos preparando el guateque, al último, que no sé si recordáis, que nosotros llamábamos encuentros, que era el de un abuelo que le hablaba a un bebé recién nacido y le contaba, pues casi su fórmula secreta de la felicidad. La curiosidad de este anuncio es que era un caso real. La curiosidad de este anuncio es que era tan real que en el rodaje tuvimos que llevar un médico 24 horas al día con Josep Mascaró, porque es un señor que tiene más de 100 años, y el bebé, pues fue el tercer bebé elegido para el spot porque los 2 anteriores que teníamos seleccionados fueron cesárea y evidentemente no sirvieron. Pero lo más curioso de este anuncio es que funcionó de la siguiente manera. Acompañamos a Josep Mascaró durante 48 horas. Todo lo que va diciendo Josep, él no tenía un guión. Todo lo que sale en el anuncio son cosas y aprendizajes que efectivamente refrendan mucho de lo que nosotros hemos ido aprendiendo, pero que eran de sentido común, que este hombre en Mallorca, en su Mallorca natal, con 100 y pico años, pues tenía mucho de los aprendizajes que nosotros hemos ido estos 3 últimos años sacando con expertos y con mucha investigación. Así que lo que ya os digo, no nos preguntábamos el por qué se nos asociaba con la felicidad, sino, vale, pero ¿qué entienden los españoles por felicidad? ¿A qué se refieren? ¿Con qué nos asocian? ¿Qué es lo que nos hace felices? Y nos dedicamos a investigar. Creamos esta entidad sin ánimo de lucro y nos dedicamos a investigar y a divulgar. Tuve la suerte, cuando esto ocurrió hace 3 años, tuve la suerte de contactar con 2 personas, al principio de todo, con 2 personas expertos en felicidad, uno de ellos Eduardo Punset y la otra Carmelo Vázquez, que es menos conocido, pero también un gran experto, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid en psicología, y me dijeron que sí, se unieron en este proyecto y nos pusimos a preparar lo que luego fue el mayor estudio sobre felicidad que se haya hecho nunca. Yo recuerdo las reuniones con Carmelo y con Eduardo, empezábamos a las 9:30 de la mañana y nunca sabíamos a qué hora íbamos a terminar. Jamás hubiera pensado estar a las 10 de la noche hablando con ellos dos de constructos psicológicos. Yo, que soy de Derecho, además, pues nos daban de verdad las 1000 hablando de constructos psicológicos, de ítems, de áreas que teníamos que enfocar esta investigación. Y pues trabajándola. De aquí surgió lo que fue el primer informe. Y el primer informe, ya os digo, que fue a raíz de la investigación más profunda que se ha hecho sobre felicidad. Fueron más de 3000 entrevistas con 900 preguntas por entrevistado que las dividíamos en tres etapas diferentes. Íbamos a cada entrevistado 1 hora y media, se les dejaba un cuestionario. Ellos durante 3 días lo estudiaban, lo analizaban, lo pensaban, lo rellenaban y cuando volvíamos teníamos otra hora y media de entrevista con cada uno de ellos. Os podéis imaginar el nivel de información sobre felicidad que sacamos de aquí. Y además, lo curioso es que hablábamos de 2 planos. Hablábamos, si queréis, de un plano más cotidiano, más banal. Intentábamos ver el perfil del español feliz, intentábamos ver de dónde era. La buena noticia es que era de Aragón. Intentábamos ver si era casado, si era soltero, si tenía hijos, si era mujer, si era hombre. Estudiábamos cosas tan absurdas, si queréis, como si nos hace más feliz tener gato o tener perro, ser del Barça o del Real Madrid, qué hobbies practica la gente que se declara feliz. Y eso era, pues si queréis, en un ámbito más cotidiano, más banal, que no lo es, pero bueno, por entendernos. Pero luego estudiábamos un área mucho más profunda
porque os podéis imaginar que en 900 preguntas podíamos preguntar absolutamente de todo. De hecho, a día de hoy, la información de este primer informe la tienen tanto la Universidad Complutense como la Universidad Europea porque siguen trabajando sobre ella. Siguen trabajando sobre teorías psicológicas a raíz de toda esta investigación. ¿Por qué? Pues porque preguntábamos de todo. Preguntábamos sobre la importancia de la felicidad o de la economía en la felicidad, la importancia del amor, del sexo, de la política, de la religión. Bueno, pues tenemos una gran cantidad de información ahí que es la que a día de hoy se sigue trabajando.